El nombre de Yevgeny Prigozhin ha acaparado las noticias mundiales por dos motivos. La marcha que como líder del grupo Wagner emprendió hacia Moscú amenazando al régimen de Vladimir Putin y ahora por su muerte en un accidente aéreo. ¿Podrían estos dos hechos estar relacionados? Probablemente sí. ¿De qué forma? Ya lo resolveremos. Bienvenidos a Lo que no se dice, una producción de Toto Records. Yevgeny Prigozhin nació en Leningrado en 1961, 30 años antes de que ese territorio se convirtiera en la actual San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, fundada en 1703 por Pedro el Grande. De ahí su nombre. En los años 90, Prigozhin tuvo la fortuna de saber la receta de la mostaza que su abuela preparaba y amasó una modesta pero sólida fortuna vendiendo hot dogs en la ciudad. Tras la desintegración de la Unión Soviética, eso le permitió fundar en 1995 The Old Customs House, un restaurante de alto nivel. Es entonces cuando conoce a Vladimir Putin, el ex agente de la KGB que comenzaba a subir en el escalafón político de Rusia. Las visitas de Putin al restaurante ubicado a menos de 1 kilómetro del Museo Hermitage se hicieron más frecuentes, y cuando llegó al poder en el año 2000, incluso a ese lugar llevó a cenar al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Para entonces, Prigozhin ya era uno de los empresarios restauranteros más cercanos del presidente ruso. De ahí que recibiera el sobrenombre del cocinero de Putin. El negocio de la comida creció. Prigozhin abrió otro restaurante y convirtió su empresa en Concord Catering, una agencia que tenía contratos importantes con el gobierno ruso. Pero ¿cómo fue que pasó de la gastronomía a la milicia? Justamente, uno de esos contratos fue para alimentar al ejército de Putin. Por delitos menores, antes de ser un prominente millonario, Prigozhin pasó 9 años en prisión, donde conoció a quienes más tarde formarían parte del grupo de mercenarios Wagner, del que es momento de hablar. Era 2014. Rusia organizaba los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Y al mismo tiempo, después de un referendo un tanto cuestionable en Ucrania, el gobierno ruso anexionaba Crimea como parte de su territorio. En este momento, Prigozhin contaba con 50,000 miembros de Wagner, una empresa paramilitar privada formada con el consentimiento de Vladimir Putin. ¿Por qué el nombre de Wagner? El nombre de este grupo lo propuso Dmitry Utkin, un ex militar cercano a grupos neonazis rusos. ¿Y el nombre qué tiene que ver? El músico favorito de Adolf Hitler fue justamente el alemán Richard Wagner. Pero regresemos a Crimea. Esta península de 27,000 kilómetros en la costa septentrional del Mar Negro fue el primer escenario donde el grupo Wagner incursionó. De ahí siguieron otras operaciones militares, principalmente en Medio Oriente y en África. Pero el nombre de este grupo cobró notoriedad cuando junto al ejército ruso inició la ocupación de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Wagner tomó ciudades importantes para Putin, pero poco a poco la relación entre Prigozhin y el Kremlin se fue deteriorando. Ya en 2023, el oligarca convertido en líder en el campo de batalla comenzó a quejarse del mal manejo de las tropas por parte del Ministerio de Defensa. Las críticas de Prigozhin hacían eco en el mundo y mostraban las grietas y debilidades de un ejército que había perdido miles de hombres, en su mayoría civiles, que no apoyaban la intervención militar de Putin. La gota que derramó el vaso fue un bombardeo sobre los campamentos de Wagner, presuntamente cometido por el ejército de Moscú. En junio, Prigozhin comenzó una rebelión con 25,000 hombres siguiendo sus pasos. Tomaron Rostov del Don y se acercaron a 200 kilómetros de la capital rusa. Entonces se detuvieron. Una reunión de quienes por mucho tiempo compartieron la mesa fue suficiente para detener el avance de las tropas de Wagner. Pero a la vista del mundo, Prigozhin ya había llegado demasiado lejos. Aunque negó que la marcha a Moscú se tratara de un intento de golpe de Estado, logró poner en jaque al presidente que alguna vez fue su amigo y que ahora lo miraba como traidor. En julio de 2023, un mes antes del accidente donde murió Prigozhin, el director de la CIA, William Burns, dijo en una entrevista que para él, Putin es el máximo apóstol de la venganza. Si fuera Prigozhin, no despediría a mi catador de comida. Por cierto, en el accidente donde murió Yevgeny Prigozhin, también murió el otro líder de Wagner, Dmitry Utkin, sí, quien puso el nombre al grupo de mercenarios. Gracias por escuchar este episodio de Lo que no se dice, una producción de Toto Records. Si te gusta este podcast, no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido y compartirlo para llegar a más personas.